Buena gente, espero que todo vaya bien. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el pasado continuo. El pasado continuo es muy parecido al presente continuo. La diferencia básicamente va a ser que sucedió en el pasado. Iremos añadiendo ejemplos, tanto en inglés como en español, para que se vayan familiarizando aún más con esto. Pero bueno, como las cosas se ven mejor cuando están bien organizadas, vamos a empezar por las formas y después vemos los usos que tiene este pasado continuo, ¿de acuerdo? Vamos a ver las formas. Como ya es costumbre, vamos a ir viendo por aquí ahora abajo a la derecha cómo va a ir cambiando el pasado continuo si está en afirmativa, en negativa o en interrogativa. En la parte afirmativa lo que vamos a ver, bastante parecido a como pasaba con el presente continuo, es que va a ser siempre el verbo to be en pasado, en este caso porque es el pasado continuo, con las únicas formas posibles que son was y were. A continuación verán también un cuadrito aquí debajo donde se especifica qué persona, tanto el singular como del plural, utiliza el was y el were. Pero para que se vayan haciendo una idea, la primera y la tercera del singular son los únicos que utilizarán el was. Por si hay alguien que no ha visto vídeos anteriores, recordarles que la S representa el sujeto, la V evidentemente el verbo y C complemento. Que añadamos dónde es, que añadamos cuándo ocurrió, que añadamos con quién nos pasó, ¿de acuerdo? Todo eso iría englobado en la parte de los complementos. En el ejemplo de la forma afirmativa vemos como estamos utilizando in her bedroom, que sería en su habitación, o sea, un lugar, estamos añadiendo información sobre el lugar en el que está pasando la acción, y yesterday, que sería ayer. En la forma negativa nos va a volver a servir la imagen que he añadido. ¿Por qué? Porque va a ser la misma forma verbal, pero añadiéndole el not. Si antes era was, después el wasn't, si es were, es weren't. ¿De acuerdo? Lo que único no va a variar nunca es la segunda parte del verbo, que va a ser la importante y que va a ser la que termine en ing. En este segundo ejemplo, en el caso negativo, vamos a ver cómo nos puede afectar el when y el while. ¿De acuerdo? Porque si estamos atentos a este ejemplo, vemos que es when. ¿Por qué when? Porque es un momento puntual. Como ya hemos visto en otros vídeos, y si no te aconsejo que lo veas, el pasado simple. Es un momento puntual que empezó y terminó en el pasado. Sin embargo, ahora estamos hablando del pasado continuo, algo que tenía una cierta duración. En la forma interrogativa, como me han escrito para que añada todas las partes en las preguntas, porque es donde más les suele costar, he puesto desde la WH hasta el complemento, para que sea una forma completa de una pregunta. Evidentemente se pueden poner más cosas, pero esta sería la forma básica de rellenar todos los epígrafes que he puesto de la estructura de la forma interrogativa. Para los que entendieron el presente continuo, realmente esto simplemente va a ser un cambio de pieza, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque con la única salvedad de que estamos hablando ya del pasado, no del presente, el cambio va a ser que en vez de utilizar am, is o are, vamos a utilizar was o were. Una vez aclarado las formas que estamos viendo, vamos a pasar a ver entonces los usos que tiene el pasado continuo. Como irán viendo según se vaya rellenando la información, el pasado continuo es muy sencillo, ¿de acuerdo? Si ya han entendido el presente continuo, no van a tener problema para entender este. El pasado continuo tiene básicamente tres usos. El primero de los usos va a ser para una acción de larga duración que ocurrió en el pasado, pero que fue interrumpida por algo. En este uso nos vamos a fijar que en la mayoría de los casos, la acción que interrumpe al pasado continuo va a ser un pasado simple. De ahí la importancia de utilizar adverbios temporales como puede ser when. En el primer ejemplo que vemos, ¿de acuerdo? La traducción más literal sería yo no estaba durmiendo cuando tú me llamaste. Si vemos, o sea, si analizamos, dormir normalmente tarda más o dura más en el tiempo que una llamada telefónica. Por lo tanto, la llamada telefónica, que es un momento puntual, pasado simple. Dormir, que es un proceso que lleva más tiempo, eso será el pasado continuo. El segundo uso que vamos a ver del pasado continuo es diferente al primero, ¿de acuerdo? Antes teníamos un pasado continuo y un pasado simple, ahora tenemos pasado continuo, ¿de acuerdo? Son dos acciones que se están dando simultáneamente y que las dos son continuas. En el ejemplo que vemos, podemos leer entre paréntesis en la definición que está puesta, tú estabas jugando al fútbol mientras yo estaba estudiando.
¿vale? Son acciones que se están dando simultáneamente. No es necesario que sea exactamente la misma cantidad de tiempo, pero sí son acciones de larga duración que se han estado haciendo de manera simultánea en el pasado. El tercer y último uso del pasado continuo va a ser en el que preguntemos por una acción determinada en el pasado. En este ejemplo vamos a preguntar, ¿ellos estaban trabajando el año pasado? Eso puede ser porque ahora mismo están desempleados o porque quizás estaban trabajando en otro lado. Eso da igual. Lo que queremos saber es, en un momento del pasado, por ejemplo, el año pasado, vamos a preguntar si ellos estaban trabajando. ¿Y por qué en este caso se utiliza el pasado continuo? No hay más que leer el enunciado, para hablar sobre una situación en un momento determinado en el pasado. Una vez hemos visto estos tres usos, lo que sí podemos llegar a la conclusión es que realmente es sencillo, ¿vale? Si ya hemos entendido el presente continuo, esto no va a ser mayor complicación para nosotros. Quizás lo más complejo del pasado, tanto el simple como el continuo, sea diferenciar qué acciones son simples y qué acciones son continuas. ¿De acuerdo? Yo creo que en cierto modo es lógico, ¿de acuerdo? Se parece bastante al español. Aún así, en la descripción he dejado una web donde ustedes pueden hacer ejercicios y así ustedes tienen un feedback, que es una manera de saber si lo que han aprendido está bien. Lo que yo les recomiendo es, primero, que no se agobien. ¿Por qué? Porque es muy parecido al español. ¿De acuerdo? Si son capaces de saber que, por ejemplo, una llamada es un hecho puntual y dormir la siesta es un hecho un poco más largo, una acción más continua, sabremos diferenciar las acciones en inglés. ¿De acuerdo? Son bastante parecidas. Bueno, como dije al principio del vídeo, esta forma verbal es muy simple, ¿de acuerdo? Si ya hemos entendido el presente continuo y el pasado simple, digamos que serían los escalones previos a esta forma verbal. Ya una vez la hemos visto, verán que es simplemente adaptar el conocimiento a lo que ya sabemos. Recuerden por favor seguir mandando todas las sugerencias, las dudas que tengan a mi cuenta de correo, ¿de acuerdo? También la pongo en la descripción. Antes de acabar me gustaría agradecer los correos que me han ido mandando, ¿de acuerdo? Tanto con dudas, como con agradecimientos, como con consejos, como con algunas críticas constructivas, que siempre se agradece, ¿de acuerdo? Estamos aquí para intentar ayudar a ustedes. Espero que les haya gustado y si es así, por favor, no olvides suscribirte, ¿de acuerdo? ¡Chao!